Bien, hemos cambiado de escenografía también para tener un diálogo mucho más cercano en esta hora en que vamos a estar conversando con un personaje muy peculiar, don Hernán Garrido Leca. ¿Cómo estás, Hernán? Encantado de saludarte. Oscar Eduardo, gusto de Un verte. placer. Siempre es grato conversar contigo. ¿Cuál es tu coeficiente intelectual? No tengo la menor idea. ¿No te lo has medido? Desde la época del colegio, pero ya ni me ¿Cuánto acuerdo. era? No sé. Acuérdate, pues, tú sabes. Hacían experimentos conmigo, me acuerdo de eso, sí, me sacaban de la clase, pero la verdad que nunca me he preocupado. Einstein tenía 160, ¿estás por ahí? No tengo la menor idea, de verdad, no sé. No me he dado el trabajo de... Porque tú eras el niño genio del salón. Eras el niño distinto. Siempre has sido el primer puesto, el chancón, el raro, el diferente en clases. Bueno, me sacaba buenas notas, pero justo ahora el fin de semana, el sábado, tuve un almuerzo de mi promoción del colegio y creo que nunca, tampoco fui el nerd de la clase, ¿no? O sea, tenía muy buena relación con mis compañeros, me gustaba divertirme igual que todos, o sea, no... ¿Eras pelotero? ¿Perdón? ¿Eras pelotero? ¿Jugabas pelota? ¿Así? Contra pelotero, y ahí tienes una de las rarezas, el mundo se divide entre la U de Alianza y yo era hincha del Muni. Y soy hincha del Muni. Tú y tu viejo, nadie más. No, somos un montón. Pero mira, es que es bien importante en la formación de la personalidad de un niño que si opta por ser hincha del Muni. Te das cuenta porque ya eso dices, soy distinto al resto del mundo. La clase se dividía U Alianza, yo confieso que más pateaba para el lado de Alianza, pero decir que eras hincha del Muni ya era una diferencia, ¿no? Era diferente. ¿Y bullying? Porque siempre al gordito, al chancón, al estudioso, le cae la mancha, ¿no? No, ahí me las ingenié muy bien. Tenía un amigo que ojalá que esté viendo, Carlos Escusa, con el que estuve el fin de semana, que era él decía que era el Al Capone del colegio, ¿no? Y yo era el Consiglieri. Entonces, no pasaba nada. Nos llevábamos muy bien. No ha habido broncas, mechaderas en el colegio. No, nunca. Y eso que era un colegio de la Marina, donde... ¿Tú estuviste en la primaria en el Pestalozzi y en la Marina en el Liceo Naval? Los 12 años de colegio. Los 12 años estuve muy feliz y fui muy feliz. ¿Y por qué en la Marina? ¿Por qué te metiste a ese colegio? ¿Qué pasó? Porque tenía 4 años, mi mamá quería meterme al colegio de todas maneras, me llevaron a un par de colegios y no me aceptaban porque que estaba muy chico. Mi mamá insistía, mi mamá después se hizo psicóloga. Y tenía un tío que falleció hace poco como vicealmirante, pero el liceo recién se creaba. Yo soy la primera promoción que hace los 12 años en el colegio. Y entonces me pusieron al Liceo Naval. Y cuando me quisieron cambiar, pues vivíamos en Chacaría y era lejísimos, el colegio quedaba en Bellavista. Yo no me dejé cambiar. Mi hermano se dejó cambiar, yo no me dejé cambiar. Dije, no, yo me quedo en el liceo y creo que fue una gran decisión. Por los valores, el amor a la Marina, a las Fuerzas Armadas. Es una formación distinta que yo agradezco mucho. Y fíjate que mi primer libro, digamos, importante, que es Piratas en el Callao, en realidad es una recreación de varias cosas que pasaron en el Liceo Naval. Claro, es ficción, pero está inspirado en mi vida en el colegio, las visitas a Real Felipe, la relación con Grau, el combate del 2 de mayo, todas esas cosas para nosotros eran importantes. Un día le pregunté a mi papá, porque mi hermano y yo éramos muy distintos, y ya preocupado, pensando cuando yo tuviera hijos. Y le dije, ¿cuál crees que fue la diferencia? Y mi papá me contestó, el colegio. La formación militar. Ni siquiera era una formación militar, pero eran los valores cívicos. Propio de una institución castrense, ¿no? Claro. Y por eso es que eres oficial de reserva. ¿Qué grado tienes? Soy coronel. ¿Cómo así has llegado a coronel? ¿Cómo un civil llega a coronel? Qué interesante. Eso empezó, en realidad, el antecedente más remoto es el terremoto del 15 de agosto del 2007. Yo era ministro de Vivienda. Y estaba en Ica y en Pisco y tomé una de las decisiones políticas más importantes de mi vida, que fue mudarme a Pisco. Como ministro de Vivienda creía que era el lugar donde tenía que estar. Los primeros días fueron terribles, era un desorden tremendo y yo llamé al presidente y le dije, sabes, presidente, esto no lo podemos manejar los civiles, tiene que entrar la Fuerza Armada. Hablamos con el comandante general y el comandante general de la segunda región, que era Otto Guiovitz, se mudó a Pisco. Y puse orden, porque se robaban la comida, no teníamos suficientes ataúdes para enterrar a la gente, era una situación muy difícil. Y en esas conversaciones, Otto Gribovitz
en general, creo que empezó a madurar la idea y hablábamos mucho de cómo los otros ejércitos del mundo tenían una reserva. Y él llega a ser comandante general. Claro. Y cuando llega a ser comandante general en el 2009, organiza el primer curso para oficiales profesionales de reserva. Y hacen una invitación extensiva. Mira, de mi promoción, que es la primera promoción, creo que el 90% eran del León Soprado. Y yo era el único del liceo. ¿Y con qué grado saliste ahí? Ahí salí... ¿Capitán? No, ahí salí con el grado de mayor, porque si tú eras en ese momento, tenías un doctorado, salías como mayor, si tenías una maestría, salías como capitán, y si tenías un bachillerato, salías, o licenciatura, salías como teniente. ¿No era necesario haber hecho CAEN? No, en ese momento no. ¿No has hecho CAEN? He hecho la Escuela Superior de Guerra, la acabo de hacer, y de ahí empezamos a ascender. Y yo he servido en El Salvador, he servido en Barbados, en una misión. Ahora hemos hecho 7 misiones de un programa muy interesante que tiene el ejército y creo que se va a ampliar, que se llama Ñujanchik, que consiste en ponerle energía, paneles solares, a los pueblos de menos de 150 habitantes, a los centros poblados de menos de 150 habitantes. Y este dato es importante para lo que viene, para el gran debate político que debe haber en el Perú. Una cosa es la pobreza y otra cosa es la pobreza extrema. La pobreza la resuelve el mercado y prueba de ello son los 5 años del segundo gobierno del presidente Alan García. Hubo crecimiento, la pobreza disminuyó 2 puntos. El problema es la pobreza extrema. El Perú tiene 94.000 centros poblados y 85.000 tienen menos de 150 habitantes. Ponerle agua y desagüe o energía a un centro poblado de menos de 150 habitantes cuesta entre 4 y 10 veces más que uno de 2.000. ¿Cuál es la consecuencia de eso? El Estado no llega. Nadie llega. La pobreza extrema la tiene que resolver el Estado, pero el Estado tal como hoy existe no lo puede resolver porque el alcalde o el que recibe pues una cierta cantidad de plata, recibe el alcalde de Corani en Carabaya, Puno, recibe 1 millón de soles y tiene que escoger si se lo pone a la capital del distrito o a las comunidades. Se lo va a poner a la capital del distrito por 3 razones. La primera, porque el costo por conexión es menor, pues están más agrupados, lo que acabamos de decir. La segunda, porque si no la Contraloría lo mete preso. Y la tercera, porque son más votos. Entonces, el sistema está diseñado para un aislamiento, una exclusión reiterada de este gran segmento de la población y creo que lo que está haciendo el ejército, y yo me siento orgulloso de ello, y de todos mis compañeros de oficiales profesionales de reserva, soy el oficial más antiguo y por lo tanto el que Antigüedad es clase. ¿Ah? Antigüedad es clase, ¿no? Antigüedad es clase. ¿Puedes llegar a general? Solo hasta coronel, por una... Como Bolognesi. Como una acción, pues solo una acción distinguida podría ser un caso de guerra exterior, un salvataje. El otro día estaba yo en Sangabán y estábamos instalando paneles, que es la selva de Puno, y nos rodearon un grupo de gente porque creían que íbamos a exterminar cultivos de coca. Y en la primera misión que tuve, que fue poco después de los problemas que hubo en Puno, estábamos en un pueblo Buenavista, en la provincia de Azángaro, en Puno, y llegamos con los paneles y nos rodearon inmediatamente, y yo lo que pensé fue Ushurajay 2. Nosotros uniformados, con los celulares nos preguntaban qué hacen acá, Dina asesina, es decir, fue una cosa, un momento tenso, y atiné a hacer una bromita en quechua, no me acuerdo qué dije, y se relajó la cosa, hablamos con el presidente de la comunidad, le pusimos el primer panel, y ha sido una revolución. O sea, empezamos en Azángaro, hemos continuado en Carabaya, en Melgar. El quechua es dulce, el quechua es cariñoso. Bueno, el programa se llama Ñujanchik y esto es bien interesante. En castellano yo digo nosotros, y puede ser nosotros los oficiales profesionales de reserva o nosotros los amigos que nos hemos reencontrado hoy. En quechua, si yo digo Ñujaiku, es nosotros excluyéndote a ti. Yo digo Ñujanchik, es nosotros incluyéndote a ti. Por eso el programa se llama Ñujanchik, nosotros con ustedes incluidos. Es más, ¿has hecho una marcha?
Han musical. hecho... ¿Has participado en ello? Bueno, he participado dando algunas ideas, pero en realidad la letra y la música tienen que ver. Fue un general, mi general Agramonte, Jorge Agramonte y Alex Bryson, que es medio músico, entre los dos, y confieso, utilizando inteligencia artificial, compusieron esta marcha que es un poco el himno de estas misiones, ¿no? Una de las peculiaridades también de tu vida es el hecho de ser un inventor. Has inventado y tienes muchas patentes. Tienes aquí un producto, por ejemplo, el más famoso tal vez es el de Es el más famoso, la sí. cubeta de hielo. Sí. Cuéntanos en qué consiste este invento. A ver, normalmente esta es una cubeta de hielos. Nosotros lo ponemos en la refrigeradora, se congela, y tú lo sacas y le echas un poquito de agua y empiezas a hacer así, ¿no? Sí. Lo volteas y cuando tuve el primer chispazo lo traté de poner en una cubeta, no una cubeta, una especie de baldecito donde tú pones para después servirte, y se me cayeron los hielos, pisé uno, me caí al piso y allí pensé, ¿cómo es posible? Era el siglo XX todavía, el 96, que no hayamos resuelto este problema. Ya es prácticamente el siglo XXI. ¿Cuál fue la solución? La solución fue ponerlo en la tapa, deslizable, ¿no? Y lo que pasa es que si tú te fijas, acá, yo aprieto acá y por la forma solo sale un hielo. Oh, Entonces acá sale el otro. No pierde los demás. Entonces los hielos salen uno por uno. Y nada, me gané el Premio Nacional de Inventos acá. Y ahí viene una cosa importante. En Erasmo, lo voy a tener que contar. Me fui donde Erasmo Wong y le digo, que la cubeta no era tan sofisticada como este era el prototipo. Y lo convencí de vender en Wong las cubetas de hielo. ¿Y qué te dijo? Me dijo que sí, al comienzo me apoyó. Pero como a los 2 meses me dijo, oye, tengo que sacar las cubetas porque son muy caras. Entonces yo le digo, Erasmo, pero son más caras porque son mejores. Claro. Y segundo, tiene más material, no hay forma de que sean más baratas. No, me dijo, lo siento. Bueno, me dio la oportunidad, pero creo que vendí, no sé, 3.000 cubetas. Y tuve un viaje a Estados Unidos, y Eduardo de Nemostier, te menciono, Eduardo, porque fuiste crucial en eso. Yo estaba trabajando para Basa y me presentó a un agente en Estados Unidos, le interesó la cubeta, licencié la cubeta, hicimos algunas modificaciones con un diseñador italiano. Y como un año después en Chicago presentamos la cubeta y el primer día vendimos 130.000. Esa experiencia Wow. me sirvió para entender varias cosas que hoy creo que deben ser parte del debate en el Perú, que es este tema de la economía naranja, las industrias creativas. Nosotros tenemos que producir pensando en el mundo. Mi error fue creer que triunfaba si vendía en Wong. Claro. No fui capaz de pensar en primera instancia, mi mercado es el mundo. Y hoy en día, yo soy muy orgulloso, te traigo esto también, no sé si lo pueden enseñar, pero... Podríamos ver, hay un spot No. de la televisión norteamericana. Veamos unos segundos de este spot donde promocionan esta cubeta. I'm Tal from OXO. I'm here to demonstrate this unique no-spill ice cube tray. This ice cube tray has a silicone lid that keeps water from dripping, even at an angle, so you don't have to worry about tiptoeing to the freezer. It works using air pressure and surface tension, which produces secure seal, just like this. To use, simply fill the tray with water. Entonces, has tenido publicidad en los Estados Unidos, Sí, sí. tienes un mercado importante, pero este es otro... No, eso lo que te quería enseñar es que una vez que licencié la patente, me dieron las primeras cubetas y decía Made in China. Y me dolió. Entonces llamé al presidente de OXO, que era Alex Lee. OXO de México. OXO con una X, esta de acá, que es una compañía que hace estas cosas en Estados Unidos, que es de Singapur. Él ya se retiró. Y le digo, oye, quiero cambiar el contrato. Y se molestó mucho. Y me dice, ¿pero qué quieres cambiar? Ya estamos de acuerdo. Le dije, no, porque dice Made in China. ¿Y qué quieres? Quiero que diga Invented in Perú. ¿Eso nada más? Le dije, entonces lo quiero en negrita, le dije. ¿Lo quiero qué? En negrita. Ya. Entonces, como verás, ahí sale Made in China, pero en negrita sale Invented in Perú. Oh, y es patente norteamericana, ¿eh? La patente sí es una patente norteamericana. La patente es norteamericana. ¿Y cuántas patentes tienes? 11. ¿Qué cosas has inventado? Tengo esto, tengo una
silla, cama de parto vertical, que es en colaboración con Julian Lockett. Tengo este de acá, que creo que he traído uno, que es... Esto de la cama vertical, de parto vertical, es una costumbre muy nuestra. En realidad... Nuestras mujeres en la serranía, cuando van a parir, pues van cerca a un río, el marido ayuda y alumbran al niño de pie. En realidad, sí. A ver, yo tomé conciencia del problema de que muchas mujeres no querían dar a luz echadas cuando era ministro de Salud. Encontré que lo primero que hice para poder evaluar mi gestión, dije, quiero los indicadores básicos de salud pública en el Perú. Y uno me llamó la atención, era la muerte materna. La cantidad de mujeres que morían al dar a luz era comparable a Haití o Bolivia. Y yo dije, bueno, como economista esto no puede ser. O sea, el nivel de desarrollo que tiene el Perú tiene que haber alguna razón para esto. Llamé a los médicos y me contestaron una cosa terrible. Me dijeron, es que las señoras son unas ignorantes. No quieren bajar al puesto de salud a dar a luz. Yo dije, miren, con la experiencia que tengo, que una persona sea ignorante puede ser, pero que un grupo de personas actúen colectivamente y tengan el mismo comportamiento no es. Entonces, una economista que trabajaba conmigo y una obstetra, una ginecóloga, y ustedes se van a encargar de ir a Chumbivilcas, Casapuno, a las zonas donde la tasa de mortalidad materna era mayor, y vengan y díganme qué pasa. Entonces regresaron y me dijeron, son 4 razones, ministro. De abajo para arriba, ¿con quién dejo a mis hijos? ¿No? Por eso no bajaban, porque si bajan al puesto de salud y les viene una hemorragia, que es lo que suele suceder, y en el Perú se muere más rápido porque la gran mayoría de señoras son anémicas, ¿no? ¿Con quién dejo a mis hijos? ¿Con quién dejo a mis animales? No hablan quechua, no hablan aymara, no hablan ayánica, pero la primera razón fue la que fue así, como un rayo. Me hacen parir echada. Y en ese momento pensé, claro, o sea, ¿cuál es la posición ergonómica natural para que una mujer dé a luz? Y es en cuclillas o en posición vertical. O sea, si está echada, la mujer está empujando contra la gravedad. Claro. Pues tenemos el video de esta... ¿Cómo se llama la cama? ¿Cama vertical? Cama de parto vertical, la produce Metax, a quien con Julian Lockett, padre e hijo, hice el desarrollo. Ahí estamos viendo. Y ahí está, sí, sí. Okay. Entonces, se pone en forma vertical. Se pone en forma vertical y le permite... Pero mira, empecé a investigar y durante 15 millones de años las mujeres dieron a luz en posición vertical. Y tengo un registro en Mesopotamia, en China, en la cultura moche, hay huacos retratos. Claro. Con lo que tú decías, el marido detrás o una partera ayudando. ¿Y ha tenido éxito este invento? Sí, claro. En África se ha vendido, se vende en el Perú. Ahora que hablas de África, vas mucho a África. A Sudáfrica, ¿no? No. En Sudáfrica nunca he estado. Voy al África. Hoy día me han contratado, me han dicho, me han contratado para ir a Nepal. ¿Por qué viajas tanto? ¿Por qué te vas tan lejos? Nadie es profeta en su tierra, pues. No, es una experiencia importante. ¿Asesoras al gobierno de África? He trabajado en 16 países en África, a veces, normalmente con los gobiernos, pero a veces también con el sector privado. Algunas veces son experiencias peruanas, por ejemplo, obras por impuestos que se desarrollaron en el segundo gobierno del presidente Alan García. El IFC, el Banco Mundial, produjo un documento diciendo que era una gran idea del Perú. Y conocí al presidente de Angola, que ahora ha sido reelegido. No estaría muy de moda porque es fanático de Cueva, así lo conocí, de Cristian. Y le hablé de esto y se interesó. Entonces trabajé con el Ministerio de Economía allá y han hecho una cosa parecida, ¿no? Entonces muchas de las... En el África ven a América Latina y al Perú con muchísima simpatía y te sorprendería el respeto que nos tienen, ¿no? Es más, hay cultivos ahora de yuca, de papa y hay consumo de cuy en el África, ¿no? Bueno, ha salvado mucho la alimentación en África el cuy. La relación entre África y el Perú es muy interesante. Yo llegué a Ghana, a Guinea, perdóname,
a Guinea y estaba hablando con el presidente de Guinea en ese momento y me estaba explicando y hay varias etnias allá y una son los mandinga. Entonces le dije, mire qué curioso, en el Perú dicen el que no tiene de inga, No tiene tiene de de mandinga. Y me dijo eso. Entonces empecé a ver y claro, en la época de la esclavitud, una de las etnias que vino al Perú, que venía vía Cartagena, eran los mandingas. Los mandingas. ¿No? Entonces empezamos a intercambiar música y la música era muy parecida. Yo terminé escribiendo una novela que se llama De regreso a Timbuktu, que es un poco, son 3 historias, una dura 5 días, otra dura 5 años y la otra dura 50 años, pero están entremezcladas. Y es una excusa para hablar de la afrodescendencia, de la historia de los afrodescendientes en el Perú. Estamos conversando con don Hernán Garrido Leca, economista, inventor, escritor peruano, que nos cuenta todo lo que ha significado este crecimiento intelectual. ¿Qué otros productos has podido patentar que tienen consumo masivo? ¿Tienes alguno de ellos acá? Acá hay otro. Este es un desarrollo que hice hace no mucho con Luis Camuso, un gran amigo mío, que es un lápiz, le llamamos biopencil, está hecho de algas. Cualquier lápiz que tú tienes que están hechos de madera es terrible. Yo desde chiquito tenía un trauma con eso, porque se hacen de cedro rojo usualmente. Y para hacer un lápiz, el árbol tiene que crecer entre 12 y 14 años, lo cortan y lo convierten en un lápiz. Yo no tengo problema con cortar un árbol para hacer una mesa, un mueble, pero cortar un árbol de 14 años para hacerlo polvo en 2 semanas era un poco un trauma. Y mira lo que es como la investigación y desarrollo. Lucho Camuso y yo estábamos buscando reemplazar la baquelita que tienen los celulares por algo que sea biodegradable, porque todo el mundo dice el plástico. El plástico es un problema del siglo XX, el problema del siglo XXI son los electrónicos. Nadie lo dice porque todos estamos usufructuando de la tecnología, pero tarde o temprano va a haber un problema. Entonces estábamos buscando hacer las planchas donde se ponen los chips de un material biodegradable y estábamos trabajando con algas, que ya habíamos hecho varias cosas con algas. Y se doblaba, no resolvíamos el problema y estábamos sobre la mesa, empezamos a ver y salió la idea, ¿por qué no hacemos lápices? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer lápices de algas. Fuimos a México a ver la empresa más grande de algas, fábrica más grande de lápices en el mundo que está en México. Regresaron, yo no fui y era pues una inversión tremenda, contaminante. Dije, bueno, si queremos hacer algo pro ambiente, no podemos hacer eso. Y se nos ocurrió una idea importante que es que solo contratar mujeres mayores de 50, la madera por algas cultivadas y aquí en la punta, y eso es lo bonito, hay semillas de aguaymanto. Entonces cuando tú terminas de usar el lápiz, lo siembras. Entonces el eslogan de la compañía es ¿por qué matar un árbol si puedes dar la vida a uno? Ok, o sea, termina el uso del lápiz, lo pones en una maceta. Y no, lo siembras. O siembras en la tierra y sale el árbol. Sale. Yo he comido arándanos de tu lápiz. De mi lápiz. Y bueno, eso lo ha comprado Naciones Unidas, National Geographic, las universidades, varias empresas. ¿Has hecho dinero con tus inventos? Sí, yo creo que... ¿Has ganado más con tus inventos que con tu profesión? No. Bueno. Pero sí he ganado bastante... O sea, he tenido buenas cifras con los inventos porque ahí es otra cosa que a quienes estén pensando en inventar algo, todos los inventores piensan que tienen que ellos producir lo que han inventado. Y yo he visto a muchos fracasar en eso. Yo el consejo que le doy a quienes inventan algo es el negocio es seguir inventando, licenciar la patente, recibir tus regalías y continuar. Y eso viene un poco de la parte de literatura. Si quieres, entro a eso. ¿Eres escritor? ¿Cuántos libros has hecho? ¿12? Más. No, 20, ¿no? No, como 25, 30. Bueno, tu inquietud de adolescente era ser literato, ¿no? Fueron tus papás los que te dijeron que tenías que estudiar, otra carrera. Mi papá y mi mamá me decían... Pero al final te sacaste el clavo en San Marcos, ¿no? Sí, claro, hice la maestría en literatura en San Marcos, pero mis padres me decían te vas a morir de hambre. Es más, yo trabajaba en apoyo con Felipe Ortiz de Ceballos y me cruzaba y trabajaba a veces con Alonso Cueto y Alonso me decía, la literatura es a tiempo completo y dedicación exclusiva. Y yo dentro de mí me decía, voy a hacer las dos cosas, voy a hacer las dos cosas, voy a hacer las dos cosas. Estudié economía,
pero empecé a escribir en la universidad. Mi primer libro lo publico cuando estoy en la Pacífico, que eran 500, se vendieron creo que 20. Pero después viene Piratas en el Callao, empiezo a producir, me empiezan a traducir. Pero este año, y estoy bien contento, he hecho algunas cosas distintas. Número uno, me sacaron mi primer libro en quechua, que es en quechua por este lado y en castellano por este, que ha sido increíble estar en Puno, en algunos sitios en la sierra, con las misiones como oficial. Es una obra bilingüe. Es una obra bilingüe y además en cómic. En cómic. Este de acá, que también es una novela gráfica, que es un homenaje a Manuel Núñez Butrón, que es un médico peruano, que es uno de los grandes próceres de la salud pública. Esto está ilustrado por Oscar Barriga, que lidera un grupo en Arequipa que se llama Tawa. De nuevo volvemos a la economía naranja y a las industrias creativas. Estos 4 chicos exportan cómics a Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Corea del Sur, desde Arequipa. Es decir, han entendido que su mercado es el mundo. También has hecho libros para ciegos. Esta es quizá mi mayor satisfacción como escritor. Lo he traído para que lo veas, este es el mío por si acaso. Pero una editorial, que lidera Isabel Ramos, me propuso llevar mis libros, traducirlos al braille. Interesante. Y tú sabes que era uno de mis sueños. Yo en realidad siempre y se me presentó la oportunidad y dije sí. Y lo más increíble fue que me invitaron al colegio Luis Braille, que es un colegio que tiene 83 años, y fui con el presidente de la Unión Nacional de Ciegos, que es una institución que tiene 93 años, y era exalumno del colegio. Y bueno, fui a hablarles un poco y en eso me dieron una sorpresa. 2 niñas me leyeron mis cuentos, hasta ahora me emociono. Y sabes lo que es que tú has escrito algo, claro, y sí, viene una niña y te lo lee, eso fue alucinante. Qué motivo. Es una de las grandes experiencias de vida. Supuesto. Es parte de tus aportes. Bueno, hemos hablado de tus inventos, hemos hablado de escritura, ahora viene lo bueno. Vamos a hablar de política, ¿ok? Que es un tema en el cual también estás metido, ¿ok? Has estado muy cercano a Alan García, has estado en el Partido Aprista, tienes una presencia política importante. Yo no sé si vas a ser o no candidato a la presidencia, ahora me lo contarás, pero será cuando volvamos. Los invito a que no cambien de canal. Cuando regresemos vamos a seguir hablando con el doctor Hernán Garrido Leca. Esto es Franco y Bravo en ATV. Ya volvemos. El bravo soy yo. 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 Hernán, estamos hablando con Hernán Garrido Leca, quien fue ministro de Salud, dirigente político, y estuviste en Harvard y en el MIT. Estuviste en la Universidad de Harvard y también estuviste en Massachusetts Institute of Technology, ¿sí? Sí. ¿Qué tal ese paso de estar en las universidades y en el instituto más importante del mundo? Bueno, es una experiencia también indeleble, ¿no? La oportunidad de alternar con gente que llega de todo el mundo, con ambiciones, muy preparada. Y de Harvard, una de mis, digamos, experiencias más ricas fue conocer a Thomas Schelling. El premio Nobel de Economía. Te quiere mucho, ¿no? Te ha dedicado libros. Sí, y usaba un paper mío durante 11 años como parte de su curso. Vino a Perú y bueno, él falleció. Fuiste alumno líder en Harvard. ¿Perdón? Comandaste un equipo importante en Harvard, ¿eh? Fuiste una Eh, especie de brigadier del salón. Bueno, estaba activo también en política, o sea, lo había hecho en la Pacífico, después llegué a Harvard y por supuesto organicé ahí a todos los latinos. Y Tom Schelling era un tipo muy interesante. Yo lo conocí cuando no era premio Nobel y yo le decía a mis compañeros, este va a ser Nobel. Y después vino al Perú y en un almuerzo que estuvimos con una cena con su esposa y mi esposa, yo le enseñé una serie de papelitos que yo tenía, que él me había mandado a mí, que yo los había guardado. Y me dice, ¿y esto? Le dije, yo sabía que ibas a hacer Nobel y me los había guardado. Qué buen ojo. Bueno, eso sí, MIT es una universidad distinta, es una universidad mucho más orientada a la ciencia y a la tecnología, a la innovación, y creo que ahí viene la influencia que tuve después en el tema de las patentes.
Y creo que fue una muy buena combinación. Bueno, estuve en San Marcos Bueno, en literatura, ¿no? Eres un tipo que ha estudiado mucho. Actualmente eres rector de una universidad. No, no, no. ¿Ya no estás? Fui rector hasta... Estuviste en la UPAL, la Universidad Peruana Alemana. Fui rector hasta mayo del año Ya pasado. dejaste la universidad. Sí, la dejé. Yo en realidad entré ahí por Roger Amoruz. Oigan, qué buen tipo, ¿no? ¿Qué tal? Gran tipo, un Gran tipo tipo, un tipo muy extraordinario. generoso. ¿Qué tal pérdida para el país de un hombre visionario? Y además de una historia de esas, yo la escribiría y la publicaría en como una novela gráfica, ¿no? Claro. Su madre lo saca de un sitio en la frontera tripartita entre Brasil, Bolivia y Perú. Y se lo lleva en una canoa para que vaya a estudiar la media a la megalópolis que era Puerto Maldonado. Y de ahí llega acá, cómo se abre camino. Es una historia increíble. No, interesante. Y de verdad que era un tipo muy generoso. Si en algo habría que definirlo a él, yo creo que la palabra es generosidad. Porque, mira, él era de Puerto Maldonado y todos los alumnos de la UTP, nacidos. Claro, que tenían Madre de DNI, Dios, estudiaban gratis en la UTP. gratis. Sí, sí. Un día llegamos en su avión a Puerto Maldonado y nos ponen alfombra roja. Digo, wow, ¿qué tal la atención? Y el muchacho se emociona, lo abraza y llora. Y le dice, señor, le hago esta atención porque yo soy ingeniero aeronáutico gracias a él. Él me regaló los estudios. Sí, sí. No, Todos los nacidos en Madre de Dios estudiaban gratis en su universidad. Has estado y estás metido en política. Sí, ¿Desde chiquillo eres aprista? sí, desde los 16. ¿Por qué? ¿Por tu papá? Mi papá era Tu papá era aprista. el médico de Víctor Raúl, ¿no? No, no, ¿O tenía una buena relación con él o era tu tío? Mi tío, el que también fue ministro de Salud, fue ministro de Salud en el segundo gobierno de Prado. Su padre fue ministro de gobierno en el primer gobierno de Prado. Y su hijo fue ministro de Economía en el segundo gobierno de la UNDE. De ahí vengo yo con vivienda y salud. O sea que en los últimos 50 años, 5 hemos servido al país, en La Paz. Ujú. Este oso de anteojos es de Machu Picchu. En realidad ella es de la zona de Amazonas, de Chachapoyas, y después se va a vivir a Lambayeque, a una reserva que hay ahí que se llama Chaparrí, que es un centro de rescate de osos, y es la personaje principal de mi última película, que es Milagros, una osa extraordinaria. ¿Cuántas películas has hecho? Animadas 4 y 2 documentales, ¿no? Uno sobre Justicia para Alan y otro sobre los 1214 apristas asesinados por Sendero Luminoso y el MRTA. Esta película que hiciste sobre Alan pegó muchísimo, se comentó muchísimo. Fíjate que no la hice, me acordaba de Alan cuando en el buen sentido dijo la plata llega sola, porque no la hice pensando en Dinero. dinero, pero cuando estábamos avanzando vino un distribuidor y me dijo que la quería llevar a los cines. Me sorprendió, le dije, bueno, por supuesto. Y en los cines empezó a darse un fenómeno increíble, la gente se paraba, lloraba, aplaudía, y gente en todos los sectores. Yo la fui a ver al mall del Sur, porque no había entradas y mi esposa quería verla y entonces nos tuvimos que ir al Mall del Sur, que es lejísimo para nosotros. Y también fue increíble, pero aquí cerca, en el Óvalo Gutiérrez, en los cines, en el Cineplanet de ahí, estaba lleno todas las noches. Fue una experiencia increíble, ¿no? Tú estuviste también cercano en algún momento a Luis Castañeda Locio. Sí, sí. Es más, también. tú y yo tuvimos un contrapunto porque Lucho se molestó contigo porque te fuiste de la agrupación pero tú eres muy generoso, eres un gran amigo. Y cuando nos tocó trabajar juntos con Genaro Delgado Parker, a mí me emocionó mucho porque a pesar de la discrepancia que tuvimos, tuviste la generosidad de darme con un abrazo la bienvenida y como buen político y como hombre inteligente dijiste, lo pasado, pasado, amigos hasta viejitos. Y eso me dice mucho de tu persona. Y Alan también tuvo un gesto contigo, porque tú te peleas o no hablas bien de Alan. Y yo le pregunto a Alan García, le digo, presidente, ¿por qué ahora nuevamente con Hernán? Y me dijo, porque tal vez es el hombre más inteligente del país. Bueno. Y ese muchacho tiene que trabajar con nosotros porque tiene mucho para aportar al país. Fue una reconciliación interesante la tuya con Alan. Sí, sí, tuvimos, yo estuve en el primer gobierno, él
Me nombró primero al Interbank, CEO del Interbank a los 25 años. Yo te conozco ahí como presidente de Interbank. Y vicepresidente ejecutivo. Y de ahí me hace negociador de la deuda a los 26. Y claro, era una relación, él me decía una palabra que solo él me decía, ideoso. Me decía, yo le digo, oye, tengo 26 años, cuando me presente ante los 300, 200 bancos que el Perú le debe plata, 19.000 millones de dólares, van a decir, ¿qué hace este chiquillo acá? Y me dijo una cosa bien graciosa, me dijo, mira, tengo dos razones. Una te va a gustar y la otra no. Y le digo, a ver, empieza. Y me dice, el problema de la deuda externa no se va a resolver como se ha tratado de resolver hasta ahora. Tiene que ser algo distinto, tiene que ser algo que tiene que ser fuera de la caja. Y tú eres ideoso, por eso creo que tú eres la persona indicada. Le dije, ven. Y la otra, mira, de todos los que están acá, el que habla mejor inglés eres tú. Y bueno, yo la verdad que aprendí mucho del presidente García, me acuerdo de él todos los días. Yo cruzo la Javier Prado con aviación y no puedo dejar de pensar en él. Una vez en el 86, que yo era negociador de la deuda, me dice, vente a comer unas chirimoyas, pues para él casi todo era comida también. Sí. Y entonces cuando ya me estoy yendo a la oficina había estas pizarras blancas que ahora son bien comunes, pero en esa época no eran tan comunes. Yo tenía 26 años, ¿no? Él tenía 37. Y veo unos dibujos. Y yo le digo, ¿y eso? Y me dijo, todo presidente tiene que tener sus pirámides. Y yo me reí, por supuesto. A ver, explícame. Y me empezó a decir, mira, esta es la Avenida de Aviación, esta es la Javier Prado. Acá va a estar la Biblioteca Nacional, acá el Gran Teatro. Me dijo, el Lincoln Center es un chancay de a medio, ya vas a ver lo que va a hacer esto. Entonces va a venir el tren eléctrico y la gente se va a llamar en esta estación de la cultura y el museo va a estar acá. Bueno, acabó el gobierno, pasaron 10 años terribles y más, y eso no fue realidad hasta el segundo gobierno. Igual que el Yo tren cada eléctrico. vez que paso por ahí, Claro. pienso en él, la visión que tuvo. ¿Lo extrañas? Sí, claro que sí. O sea, la verdad que... Y era un hombre inteligentísimo, ¿no? No, ¿Qué tal? como inteligente, memoria. Creo que era una relación además intelectual. O sea, ¿Cómo fue ese perdón? ¿Cómo fue ese acercamiento entre ustedes? Porque le picó lo que tú dijiste. claro que le picó. Y además, ¿Por qué lo dijiste? No dije de todo. ¿Por qué? Yo tenía... A ver, era 1986-87. Yo veía que se acababan las reservas, que íbamos a tener un problema, que no se estaba manejando bien la economía. Y el problema empieza porque yo le digo que hay que negociar con el Fondo Monetario Internacional. Y él me dice, me parece bien, y le digo, mira, no podemos, yo estaba de acuerdo con limitar el pago de la deuda al 10% de las exportaciones, pero le digo, no podemos seguir así, hemos acumulado reservas, tenemos que salir de esto. Entonces Michel Camdesú era Entonces, el presidente del Fondo Monetario. Internacional. Entonces yo le digo, déjame hablar con él. Entonces le hice una propuesta que, basado en un poco estudiando la historia del fondo, como habían creado una facilidad especial cuando aumentaron los precios del petróleo, luego una facilidad especial cuando aumentaron los precios de los granos, de los cereales. Entonces me inventé el cuento de que esta era una nueva situación especial, que había un sobreendeudamiento de los países del tercer mundo y que había que dar una nueva facilidad especial. Y para acogerse a la facilidad especial tenías que tener tanto de per cápita, tanto de arrears, o sea, de retraso. Al final Nigeria y Perú eran los únicos dos que calificaban. Me dijo, genial, anda. Me voy, hablo con Camdesú, que le encantó la idea. Le dije, mire, señor Camdesú, usted consigue que la oveja negra vuelva al redil y lo que nosotros vamos a decir es que gracias a el pensamiento y las posiciones adoptadas por el presidente Alan García hemos modificado el orden financiero internacional y le hemos doblado la mano al Fondo Monetario Internacional. ¿Y? Si usted está de acuerdo, cada uno tiene su historia, y me dijo sí. Llamé al presidente, me dijo, regresa. Regresé, fui directo a Palacio y me dijo que había cambiado de opinión. Entonces ahí sí yo era chiquillo, pues él era el presidente. pero- Reventaste, te ardió. no, reventé porque le dije dado la palabra del Perú, etcétera, y él me dijo, no, no es el momento. Bueno, renuncié. Y empecé a criticar la política económica. ¿Y por qué te perdonó? A ver, un día le pregunté,
No es muy elegante la respuesta. ¿Qué te dijo? Pues te necesito. Bueno, era un porque pragmático. la revolución esa que se llamaba de Generación en Marcha, había varios hijos de líderes apristas. Claro. Y cuando en el segundo gobierno incluso yo quiero, nos amistamos después, él llega y dice que quiere ser candidato al Senado, yo le envío un correo, no habíamos hablado en 10 años, ¿ah? Y le digo, ¿cómo se te ocurre que vas a venir a hacer al Senado? Tienes que venir a ser presidente del Perú. Claro. Porque a mí me habían preguntado una vez Uri Benchmuel, en una entrevista en Oiga, que qué pensaba yo de Alan García. Y era chiquillo todavía, le había dicho, no me preguntes por Alan García porque no me quiero pelear con él. Y por supuesto, con la grabadora prendida en Oiga, le digo, Alan García podría ser el mejor presidente del Perú. Me dice, ¿cómo así? Si usted se ha dedicado a criticar la política económica. Si logra que lo elija por segunda vez, contesté. Y ese fue Era un una... hombre que corregía sus errores. No. Y entró- Mira, el segundo gobierno del presidente Alan García ha sido el mejor gobierno de la historia del Perú. ¿Cuánto O sea, no creo crecíamos que nadie- anualmente? No hay 7, 8, ninguna duda. 9% cada año. Y la pobreza se dio en 22%. Claro. Eso es una revolución. Mira, ahora lo que nosotros decimos en el APRA puede porque el APRA sabe. Nosotros tenemos el oficio para gobernar. Nosotros Pero no los somos han acusado- una panaca. Hernán, pero los han acusado mucho de corruptos a ustedes. A los Bueno, apristas. esa es la narrativa construida por quienes no llegaron al poder por las armas, fracasaron en llegar por las urnas y entraron por la puerta falsa. Entonces lo que se dedicaron es a convertir el Ministerio Público en una ametralladora para destruir a sus enemigos y ganar el poder de la única manera que podían ganar, que era sacarnos a nosotros de la contienda, ¿no? ¿Quieres ser A nosotros y presidente? a los demás. Si uno está en política siempre es una posibilidad y yo sí... el APRA, ahí viene de nuevo, el APRA no es una panaca o un partido de empresa, ni tampoco parte de esa coalición o como dice La buen- panaca era la casta, la élite. Claro, del cinco. la panaca real, digamos. panaca. O sea, si tú ves los otros partidos en APP, ¿quiénes son los candidatos? ¿Acuña o Acuña? En el Son fujimorismo, familias. Fujimori o Fujimori. En Podemos, Luna o Luna. El APRA es un partido democrático, vamos a ir a unas elecciones internas en julio del año pasado, el año que viene, y ahí hay varios candidatos. Somos el único partido que puede ofrecer hasta 5 candidatos presidenciales. Mira, Está- en este programa ya se lanzó Mauricio Mulder. ¿Ah? Bueno, Mauricio, Mauricio se ha lanzado. Carla, la hija de Alan, también. estamos bien. Ahora tú tienes la posibilidad de ser candidato a la presidencia. Precandidato. Precandidato. Y nosotros vamos a elegir está Aurelio Pastor, está Jorge del Castillo. Mira, ningún partido puede ofrecer. Nosotros somos un equipo. O sea, no es. Y esto es un partido político. Eso es lo que tienes que ¿Por entender. qué el APRA podría delegar en ti la responsabilidad de conducir al país? ¿Por qué el país tendría que confiar en Hernán Garrido Leca? Serías si es que te eligen, el tercer gobierno aprista. ¿Este sería el mejor gobierno de la historia si es que tú llegas a ser nuestro presidente? Por supuesto que lo que nosotros queremos es hacer el tercer gobierno tiene que ser mejor que el segundo. Eso es lo que nos hemos propuesto. Yo vengo del sur, he estado en Cusco el fin de semana y lo digo desde ya, la campaña del APRA va a empezar en el sur. Nosotros tenemos que ganar el sur y esa es una decisión que hemos tomado. Vamos a ir a pelear el sur detrás de las líneas enemigas, ¿no? Una campaña política es lo más parecido a una campaña militar. Sí, el sur rojo, el sur de Humala, al cual el APRA sí lo puede derrotar. Sí, claro que sí, ya lo derrotamos una vez y a ¿No es enemigo tuyo Humala? O sea, ¿es un enemigo fácil? Políticamente, digo, un contrincante, no digan enemigo. Son adversarios, ¿no? O sea, enemigos solo son los que están fuera del perímetro de la Claro que Constitución. sí. Los demás son adversarios son políticos. contrincantes. No, yo creo que... ¿No te asusta? Hemos pasado 15 años intercambiando insultos. Creo que el APRA tiene propuestas, tenemos oficio, tenemos una visión del país, lo que hablábamos hace un momento de cómo vemos el Perú. Geoeconómicamente hablando, el Perú ya no es el Perú de hace algunos años. Hoy en día, Rondón y Amazonas y Acre, que son 3 estados del Brasil, tienen el 20% del PBI del Perú y el 20% de la población. Geoeconómicamente son el Perú. Asís, que está cruzando el puente en Iñapari, está a 4.600 kilómetros del Atlántico y a 1.100 del Pacífico. Eso es el Perú, geoeconómicamente es el Perú. El puerto de Chancay equivale en el siglo XXI a lo que Víctor Raúl vislumbró en el siglo XX como el Canal de Panamá. Claro.
El comercio en ese momento se daba en el hemisferio norte entre Estados Unidos y Europa. Y si Estados Unidos, que era el propietario del Canal de Panamá, le entraba algún día la rabia, nos cortaba el acceso al mercado. Hoy en día nosotros somos los dueños del hub, de la salida, del punto de partida de estos grandes trenes de 200.000 toneladas que van a salir recibiendo carga, yo me imagino desde Buenaventura, desde Guayaquil, desde Valparaíso, llegando a Chancay y saliendo hacia el Asia. Espero que te vaya muy bien en esta propuesta política. A mí sí me gustaría que seas presidente. Espero que la próxima entrevista la pueda tener en Palacio contigo. Creo que nos iría bien. Así, falta mucho tiempo, falta mucho tiempo, pero... Tienes que entrevistar además a más aprisas. Nosotros somos un equipo. Así es. Y los estoy entrevistando. Y justamente el APRA puede porque el APRA sabe. Grábense justamente eso. Por eso, el APRA puede porque el APRA sabe. Y justamente por eso es que estoy teniendo estos formatos. Mira, he conversado 1 hora contigo y me han parecido 10 minutos. Y lo que he querido es justamente que estoy teniendo estos formatos. Mira, he conversado 1 hora contigo y me han parecido 10 minutos. Y lo que he querido es justamente acercarte a la población, acercarte a los peruanos, para que conozcan un poco más, no solamente del personaje político, sino de todas las fortalezas que tú tienes y que puedes brindar a nuestro país. Mi querido Hernán, siempre es grato conversar contigo. Yo te agradezco mucho. Te deseo lo mejor. Que Dios te bendiga, mucha suerte. Bendiciones también. Igualmente, y estoy seguro que nos puede ir bien contigo y hay que trabajar duro y parejo. El APRA puede porque el APRA sabe. Y el APRA nunca muere. Así es. Sea SAP, Sea SAP, sea SAP. solo el APRA salvará al Perú, decían. Solo Dios salvará mi alma y solo el aprismo salvará al Perú. Víctor Raúl. Carlos Phillips. Pues ha sido el economista Hernán Garrido Leca, a quien he recibido con mucho beneplácito esta noche aquí en Franco y Bravo. El día miércoles vamos a tener igual un diálogo con un importante dirigente de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, Vitocho. Y así vamos a tener a las diversas agrupaciones para que usted pueda sacar sus propias conclusiones y llegar a un buen proceso electoral donde tenemos que elegir al mejor, no solamente al mejor peruano, sino al mejor equipo de todos los peruanos. Soy Oscar Eduardo Bravo, les agradezco vuestra gentil sintonía y el día de mañana estaré nuevamente con ustedes de 8 a 9 de la noche a través de Franco y Bravo en ATV+. Que pasen muy buenas noches. Dios me los bendiga. El bravo soy yo. El bravo soy yo.